Ya, entonces, si hay problemas de audio o de intermitencia con la conexión, me avisan, ya para ver si los puedo solucionar. Miren, hoy vamos a ver lo que falta acá de este ítem del índice de los explosivos que se utilizan a cielo abierto. Ya ayer estuvimos viendo lo que son los ánfos y sus derivados, también los hidrogeles, definición principalmente de las dinamitas, porque les comentaba que este lo vamos a estar viendo de forma más específica o más detallada cuando nos toque la unidad de minería subterránea. Eso ya es como en un par de meses más. Y hoy les toca eh, a las pentolitas y las emulsiones ver cuáles son sus características principales y las aplicaciones que se pueden hacer con ellas. Y a partir de eso también, de la salida al mercado de las emulsiones, se creó un nuevo tipo de ANFO. ¿Alguien quería decir algo por ahí? Parece que no. Ya, así que eh, vamos a ver de qué forma como que el mercado se empleó aún más con la salida de las emulsiones a la venta. Y también las combinaciones, clasificación y comparación de los explosivos más utilizados en minería a cielo abierto. Las emulsiones eh, son de los últimos explosivos que salieron a la venta o que se dieron para aplicaciones mineras. ¿Ya? Me parece que fue como en los años 80 más o menos que salieron. ¿Cómo se caracterizan o se definen estos explosivos? Bueno, va a depender del formato en el que se encuentre, pero generalmente se van a considerar como altos explosivos y en otros casos, cuando sean más sensibles, las emulsiones se van a comportar como suspensiones. Entonces ahí va a depender la clasificación del formato en que se encuentre principalmente. ¿Ya? Pero en general la podemos definir como eh, dos líquidos que están tratando de vencer la tensión superficial entre ellos o esta capacidad de no juntarse, como se da en el caso del agua y el aceite, ya porque aquí están interactuando dos fases líquidas invisibles. ¿Qué quiere decir eso? Que de forma natural no se juntan. Entonces, eh, ¿qué hay que agregar a las mezclas para que se junten? Son emulsificantes, por ejemplo, em, o algún tipo de sustancia química que permita la unión de estas dos fases líquidas. ¿Ya? Así que el principal problema que se tuvo que vencer con las emulsiones fue unir estas dos fases líquidas invisibles, ya que se comportan como el agua y el aceite. La emulsión matriz o la que se da desde un principio, cuando se unen estos componentes, va a tener una tendencia a verse de esta forma. ¿Ya? Va a ser como una especie de miel. En ese momento la emulsión todavía no es como explosiva. Cuando ya se comienza a comportar como tal, es cuando ya se ve su consistencia o toma como una tonalidad más clara, ya parecida a la mayonesa. O en otros casos, para los que quizás alcanzamos a ver estos productos en el mercado, como el chuño.
No sé si alguien tuvo la posibilidad de probar el chuño, pero la consistencia de la emulsión es parecida a eso. Ya el chuño era un producto que se utilizaba mucho antes para enfermedades relacionadas con el estómago. ¿No? O sea, cuando una persona vomitaba mucho, se le daba chuño. No sé si médicamente eso está aceptado, pero eh, eso se hacía. Era como una receta casera. Pero en la actualidad podríamos decir que se parece más a las mayonesas. ¿No? ¿Qué pasa? Que con las emulsiones, con la creación de este explosivo, se esperaba superar a todos los demás. Y en muchos casos sí pasó. Porque, bueno, comparado con el ANFO, lo superan todos los niveles. ¿Mm? Y con los hidrogeles, teóricamente, también lo supera en la potencia y en la resistencia al agua, pero en la práctica se comportan muy parecidos. Entonces yo diría que están como casi empatados los hidrogeles y las emulsiones en las aplicaciones que se dan con ellos, ¿ya? Y en las propiedades que tiene cada uno de estos explosivos. Así que no creo que sea tan superior. Pero por el lado del precio sí que es más conveniente, ¿ya? Las emulsiones son más económicas que los hidrogeles. Cuando la encontremos a granel va a estar así, y cuando la encontremos en formato encartuchado, en algunos casos, dependiendo del fabricante, la vamos a encontrar por colores, ¿no? Se van a diferenciar por colores los cartuchos de emulsión. Pero esto se debe a que a la mezcla de emulsión base o matriz se le agrega otro componente. En este caso, un componente que hace subir la potencia de energía liberada en la detonación. ¿Se acuerdan cuál es ese elemento? Que lo estuvimos viendo ayer, me parece, o en la clase anterior. ¿Cuál es el elemento que hace subir en la mezcla la potencia de energía liberada en la detonación? ¿Se acuerdan cuál era ese? Uno que se le agregaba al ANFO también. El aluminio, profe. Excelente, muy bien, el aluminio. Entonces, las emulsiones van a, en algunos casos, tener diferentes cartuchos de colores por su porcentaje de aluminio. Ya, por ejemplo, desde izquierda a derecha pueden ir de 2% de aluminio, 4, 6, 8% de aluminio y así. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para que el viejito, el cargador, no se confunda, ¿m? Y trabaje con la emulsión que corresponde eh, en ese tipo de roca necesario romper. ¿M? Y entonces, los colores como para identificar o clasificarlos estos productos dependiendo de la liberación de energía que van a tener en algunos casos. Respecto a los componentes que la forman, podríamos decir que las emulsiones trabajan en base al ANFO, porque gran parte de las sustancias que la componen son nitrato de amonio y combustible. Entonces, del 100% de la emulsión, un 81% va a ser ANFO líquido. Y el otro porcentaje restante se va a dividir entre agua y emulsificantes. ¿Ya cuál es el porcentaje de agua que se le agrega a la mezcla acá? 18%, y solo 1% de emulsificante. Entonces, ¿qué pasa? Que, como sabemos, el ANFO no tiene resistencia al agua, se agrega acá a la mezcla o se mete a la juguera, y también una gran cantidad de agua. Podríamos decir que con eso queda invalidadas las propiedades explosivas del ANFO. Pero al agregar el emulsificante hace que estas dos fases, que no se juntan de forma natural, sí puedan mezclarse.
Y entonces ahí vamos a tener un explosivo que va a resistir el agua y va a aumentar todas sus propiedades con respecto al del inicio, que en este caso sería el anfo. ¿Ya? Es el explosivo como inicial, yo le agrego agua, emulsificante y creo la emulsión, que tiene características muy diferentes a las del anfo. Entonces hay temas relacionados con su composición o con la generación de este producto ya son más específicas, pero básicamente esa es la fórmula que compone las emulsiones. Al crear este explosivo, ¿qué pasa? Que como gran parte de sus componentes son anfos más líquidos, el precio de las emulsiones también es como accesible. Ya podríamos decir que de menor a mayor vamos a tener los anfos, después vienen las emulsiones, después las dinamitas y los hidrogeles. Ya para finalizar, como los más caros por, en, con respecto a la cantidad de gramos que estoy comprando, son las pentolitas. Ya en ese orden van a ir. Pero las emulsiones, respecto a precio-calidad, es el mejor explosivo que hay. Ya porque tienen una densidad alta que lo hace muy resistente al agua. Son insensibles y eso lo hace que sean muy seguras también a la fricción, a los impactos, al fuego. Son explosivos que se pueden dar en formato granel como en cartucho. O sea, tienen amplia aplicación en minería a cielo abierto, pero también subterránea. Y eso le va a dar la posibilidad de ser bombeables también. Así como veamos que el ANFO tiene su camión, fábrica, con el que va cargando los pozos, las emulsiones también va a tener un camión para esos efectos, y a nivel subterráneo también va a haber un camión que va a estar cargando pozos con emulsión. Así que desde ese punto de vista es muy positivo el uso de este explosivo. Una de las propiedades o ventajas más positivas también que tiene la emulsión es que de los explosivos como el más limpio al momento de generar la detonación. ¿Qué quiere decir eso? Que los humos que va a estar generando van a ser tóxicos, pero no venenosos. O sea, si lo comparamos con el ANFO, por ejemplo, el ANFO tiene una alta probabilidad de generar óxido nitroso, pero la emulsión no. Por lo tanto, va a ser un explosivo, entre comillas, limpio en la detonación. ¿Ya? Entonces, si lo vemos por eh, varias de las características de este explosivo son muy positivas. ¿Ya? Cuesta como encontrarle alguna, alguna debilidad. ¿Mm? En general, todo es bueno con las emulsiones. Lo único negativo, podríamos decir, que tienen es que son superiores en precio al ANFO, pero tampoco es como que sea tanta la diferencia, como con los hidrogeles o las dinamitas. ¿Ya? Pero todo lo demás es positivo. Así como el ANFO tiene un diámetro crítico también de carga, las emulsiones, el diámetro crítico para utilizar las bombeables es de 3 pulgadas o 75 milímetros. Ya con eso yo ya estoy en condiciones de trabajar las bombeables. Con diámetros menores no debería funcionar muy bien, bajo 3 pulgadas. Hay otro tipo de emulsión que sea en formato cartucho, que se va a estar aplicando en un sector de los bancos, que son las emulsiones de precorte. ¿Cómo yo diferencio las emulsiones de precorte con la emulsión de, por ejemplo, de túneles y galerías? Es porque traen integrado un sistema de iniciación. ¿Ya cuál es ese sistema de iniciación? Es el cordón detonante.
Y si ustedes ven la imagen acá, van a encontrar estas líneas como naranjas, y eso es el cordón detonante. Ya las emulsiones de precorte, todas tienen integrado este sistema de iniciación, ya que es necesario para que puedan tener una buena aplicación en ese sector de los bancos. Entonces, ¿qué va a permitir este producto? Nos va a ayudar a poder realizar cortes en sectores de los bancos. ¿Ya? El banco yo lo puedo dividir en áreas donde yo necesito mucha fragmentación, otras donde necesito amortiguar los golpes, y la última etapa, que es la que da justo con la cara del banco, va a ser la del precorte, que yo necesito ahí solo cortar, ¿ya? O dividir o separar el sector de las otras tronaduras que son más de fragmentación. Y entonces para eso se usa estas emulsiones en cartucho, que la carga desacoplada que va a tener, ¿qué significa eso? Carga desacoplada es que van a quedar espacios libres dentro del pozo, ¿ya? Entonces eso, ¿qué va a dar por consecuencia? Que el trabajo útil sea bajo. O sea, más que fragmentar, lo que va a estar haciendo esta emulsión va a ser recortar. Entonces, así como un ejemplo más gráfico, es lo que pasa cuando uno saca una hoja de una agenda o un cuaderno que tiene perforada su hoja. Entonces, cuando uno la saca, la está recortando. Eso es lo que hace el precorte en el rajo. Es como recortar una hoja, que está perforada, por supuesto. En este caso, las perforaciones son los pozos de precorte. Ya, esas son como las aplicaciones de las emulsiones en minería a cielo abierto. Después vamos a andar más en el tema cuando estemos viendo todo lo que es la geometría del rajo y los sectores donde van cargados cada explosivo. Ahí vamos a ir viendo y les va a quedar un poco más claro el concepto o la aplicación del precorte. Las pentolitas son explosivos súper importantes en minería a cielo abierto, y por lo general no se les da la importancia que merecen. Estos explosivos están encargados de multiplicar la energía. Entonces, ¿en qué caso se justifica su aplicación? Bueno, prácticamente en todos los casos, porque los explosivos con los que vamos a trabajar en minería a cielo abierto van a ser casi la totalidad insensibles o muy difíciles de iniciar. Entonces, ahí es necesario agregar pentolitas en el fondo de los pozos como una especie de cebo, para que la iniciación de estos explosivos funcione como un multiplicador de la energía. Y entonces, en el caso del ANFO, sobre todo, la relación de ANFO con pentolita es casi, o es como la que más se da en cielo abierto. Esa combinación de ANFO-pentolita. Y bueno, casi todos los explosivos, como les digo, que están en la columna del pozo, que en la columna es la diferencia que hay de entre lo que se carga con taco y lo que está en el fondo del pozo, que pasa como la línea de la pata del banco, la parte baja. Entonces, todo lo que está en la columna necesita ser iniciado por un golpe más fuerte, que se lo da la pentolita. Por eso la pentolita va como en el fondo del pozo, ya en la parte de la pasadura, podríamos decir. Ahí va la pentolita. ¿Cuáles son los componentes principales de este explosivo? Es una mezcla de dos explosivos, de dos de los explosivos más potentes que hay, que son el PETN y la TNT. Ya no se lo voy a leer porque es como un trabalengua ahí el nombre químico que tienen. Pero estos dos explosivos
en 55% y un 45% van a hacer posible la creación de la pentolita. Ya el PETN, a ese explosivo también se lo conoce de forma más común como la pentrita, no como el tetranitrato de pentraerititrol que sale acá, ¿ya? Se resume eso como la pentrita, el PETN. ¿Ya? Y la TNT, bueno, es conocido ya casi por cultura general minera, ¿no? Entonces vamos a ver que este explosivo va a ser fundamental en las tronaduras de minería a cielo abierto. Súper importante y no se le da la importancia que merece. Creo que me caí. Pero estoy de vuelta. Ya. Les comentaba entonces que con la creación de las emulsiones se da paso a un nuevo ANFO especial, que es el ANFO pesado. Entonces, está el ANFO común, que es el que, bueno, el que tiene 94% de nitrato de amonio, 6% de petróleo, y al que se le pueden agregar otros componentes como el aluminio, eh, como también unas sustancias que hacen que bajen su densidad, y también en este caso yo le puedo agregar otra sustancia que va a ser explosiva en este caso, como una emulsión, para generar otro ANFO especial. ¿Qué es lo que busca este ANFO especial? El ANFO pesado es principalmente resistir el agua. Entonces, ¿cómo va a llegar a obtener esos resultados? Va a ser llenando los poros que quedan o los espacios que quedan entre los PRIL de nitrato de amonio. Entonces todo eso se va a llenar con emulsión, como aprovechando las condiciones que tiene la emulsión de ser líquida. Vamos a ir llenando eso y también va a ir impregnando los PRIL de nitrato de amonio con esta mezcla de explosivo nuevo que es la emulsión. Entonces básicamente eso es lo que se busca con el ANFO pesado, resistir el agua, pero al mismo tiempo yo al aumentar la densidad del explosivo voy a aumentar otras propiedades, como la velocidad de detonación, la potencia de energía, el volumen de gases, eh, bueno, básicamente esas, pero también la sensibilidad del explosivo se va a ver alterada, ¿ya? Y por eso, por temas de sensibilidad principalmente, es que se tienen que aplicar otras técnicas que son la de las pentolitas diferenciadas. Ya, pero ahí vamos a estar hablando de eso en unos minutos. ¿Qué ventajas trae? ANFO pesado, mayor energía, eh, insensibilidad, ya esto que dice acá, mejores características de sensibilidad, significa básicamente que se vuelve más insensible. En palabras simples, ¿qué quiere decir eso? Que va a costar más iniciarlo, el ANFO pesado, más que el ANFO común. La resistencia al agua, mucho mejor que la del ANFO común. Y voy a poder generar variaciones también a lo largo del pozo de ANFO pesado, porque aquí yo estoy mezclando emulsión con ANFO común. Entonces, si tengo rocas muy duras en el fondo, le agrego más emulsión. Si después pasa a ser roca más blanda, le quito emulsión y así voy generando estas variaciones de la carga dentro del pozo. Ya,
Entonces, otra ventaja que tiene el anfo pesado es que va a ser bombeable. Así como el común y la emulsión también son bombeables, el anfo pesado se va a transportar generalmente por camiones fábrica. Entonces, visto gráficamente, vamos a obtener estas características de la emulsión matriz que parece miel, que todavía no es como explosiva. Una vez que se vuelva explosiva, esta mezcla la vamos a encontrar como una mayonesa. Así, con esa consistencia. Por su parte, el anfo es un explosivo seco y que se va a volver como una pasta cuando se mezcla con una emulsión. Entonces así lo vamos a ir viendo, una mezcla de 60% de emulsión y 40 de anfo, y de 80 versus 20 de anfo. ¿Cuáles son los mejores rangos que encontramos en porcentaje de la mezcla? Bueno, son como 60-40 o 40-60, ¿ya? Pero la idea es que puedan llegar a ser casi mitad y mitad de emulsión y anfo en el anfo pesado. Porque cuando uno se aleja mucho de esas como características que tienen las mezclas, no se justifica. Por ejemplo, aquí tenemos un anfo pesado de 60-40. Entonces, ¿qué vamos a obtener acá? 60-40, una densidad aproximada de 1,25 o 1,26. Y en el 40-60 vamos a obtener una densidad cercana a 1,28. Entonces, con esas densidades, yo me aseguro que este explosivo es resistente al agua, que tiene una capacidad energética y de volumen de gases muy positiva para fragmentar. Entonces no se justifica seguir agregando la emulsión a la mezcla, porque esas propiedades eh, prácticamente no van a mejorar mucho más, se van a mantener ahí. ¿Ya? Así que con eso ya estamos bien como para enfrentar dificultades como se dan cuando el pozo tiene agua, por ejemplo. ¿Ya? Así que con eso 60-40 o 40-60, que sería este rango que encontramos acá, vamos a andar súper bien para realizar la astronauta. Ya les comentaba entonces que vamos a tener diferentes aplicaciones con las pentolitas, principalmente porque el explosivo se vuelve menos sensible. ¿Cómo se traduce eso? Como una capacidad o una dificultad para ser iniciado. Ya el explosivo se hace más resistente a ser iniciado, el anfo pesado en este caso. ¿Y eso por qué se da? Porque si yo aumento la densidad, voy a estar aumentando o dificultando la detonación del explosivo. Ya con un aumento en la densidad se vuelve más insensible. Entonces ahí ya entra como a jugar la importancia de las pentolitas. Porque, bueno, eso explica también por qué tienen formatos de 150, 225, 340, 450, 900, etc. Ya todo tiene que ver con lo difícil que va a ser iniciar el explosivo. Entonces, por ejemplo, un anfo común yo lo puedo iniciar a través de este multiplicador que es la pentolita, multiplicador de fuerza, con una pentolita de 225 gramos es suficiente para iniciar un anfo común. Pero el anfo pesado, que es más insensible, yo necesito agregarle más potencia, o sea, multiplicar más la iniciación, y por eso ya se hace necesario aplicar una pentolita de 450 gramos. Entonces, por eso yo les digo que es tan importante el uso de la pentolita en minería a cielo abierto, porque a partir de eso yo voy a tener mejor iniciación
o peor iniciación de los pozos. Ya así que, bueno, si les pregunto en algún momento cuál es la importancia o cuál es la relevancia de tener pentolitas con diferentes gramajes dentro de los productos que se tienen, básicamente tiene que ver con la capacidad de iniciar la columna de explosivo que está en el pozo. Y aquí en la columna es como básicamente la totalidad del explosivo que está en el pozo. Esa es la columna. Lo que va desde el taco, de donde termina el taco, hasta donde comienza o termina la pata del banco. ¿Ya? Eso es la columna explosiva. Así que para iniciar eso necesitamos las pentolitas. Ya después todos estos conceptos los vamos a ver de forma más clara cuando estemos viendo la nomenclatura de los bancos. Ya miren, otras comparaciones que se pueden hacer con las mezclas de emulsión y ANFO es equivalencias que hay, sobre todo en la potencia que van a generar estas mezclas. Por ejemplo, si yo mezclo 60% de ANFO con 40 de emulsión en un ANFO pesado, voy a llegar a obtener prácticamente 1,3 de densidad, que es a lo más alto que puede optar un ANFO pesado, y a su vez eso va a ser equivalente a un ANFO aluminizado al 10%. Ya entonces, en cuanto a potencia y energía, son equivalentes, pero hay otras propiedades que no son equivalentes. Ya por eso les quiero preguntar a ustedes, si tuvieran que tomar la decisión, ¿qué es lo más probable que van a tener que hacer cuando trabajen? Porque ustedes van a estar a cargo de tomar las decisiones, van a liderar el grupo de trabajo, entonces si llegan a estar en el caso de tener que ocupar un ANFO pesado, 60 de ANFO, 40 de emulsión, versus un ANFO aluminizado al 10% de aluminio, ¿cuál de los dos van a elegir? Si yo los pongo en ese caso. ¿O de qué va a depender la elección de un explosivo u otro? ¿De qué va a depender? ¿Cómo justificarían su elección en ese caso? Profe, puede que dependa de la sensibilidad que le da el aluminio y el anfo pesado. Yo en ese caso elegiría el anfo pesado porque es un poco es menos sensible. Ya, sí, puede ser una justificación. ¿Y qué otra condición de terreno, en este caso, me va a ayudar a tomar decisiones entre anfo pesado y anfo aluminizado? ¿Ya? Condiciones más del terreno que se puedan aplicar ahí. La presencia de agua puede ser. Ya, bien. Y en el caso de la presencia de agua, ¿con cuál se queda? ¿Con un anfo aluminizado o con un anfo pesado? Con el anfo pesado. Ya, ok. Bien, bien. El análisis está bien por ahí, porque el anfo pesado me asegura a mí tener resistencia al agua. En cambio, el anfo aluminizado no tiene resistencia al agua. Ya, ahí vamos a ver por qué más adelante hay una tabla que muestra hasta dónde llega el anfo aluminizado variando la densidad del explosivo. ¿Ya? No alcanza a superar la barrera de la resistencia al agua, pero el anfo pesado sí. Desde un 20 o 30% de emulsión ya se vuelve resistente al agua. Y así que está bien ese análisis en cuanto a la toma de decisiones. Si no tuviéramos presencia de agua, lo más probable es que en ese caso, y si buscamos solo fragmentación, sería una mejor opción un anfo aluminizado porque es más económico. ¿Ya? Pero si hay presencia de agua y además nosotros queremos asegurar
que otras propiedades del explosivo funcionen bien, ahí tenemos que tomar la decisión por el ANFO pesado. ¿Ya? Súper bien ahí el análisis. Entonces, si comparamos los explosivos, sobre todo los de cielo abierto, vamos a dejar las dinamitas fuera por ahora, vamos a tener que el ANFO se comporta dependiendo de cuál de las sustancias químicas va a estar aquí trabajando como oxidante o como reactante o como combustible. El oxidante del ANFO va a ser el nitrato de amonio y ese va a estar sólido. En cambio, el petróleo va a ser líquido y lo que lo va a sensibilizar, tanto para bien o para mal, van a ser los poros que quedan entre las perlas de nitrato de amonio o estas bolitas que generan esta sal o este fertilizante. Ya los hidrogeles van a tener fases sólidas y líquidas, tanto oxidante como combustible. Principalmente acá los sólidos van a ser algunos nitratos, los líquidos, las soluciones salinas. En cuanto a los oxidantes, la parte combustible sólida va a ser aluminio y sensibilizante la líquida. ¿Ya? En el caso de lo que genera mayor insensibilidad en el hidrogel, van a ser la TNT y la monometilamina. ¿Ya? Esos van a estar generando mayor o una baja de la sensibilidad en el hidrogel. Por otro lado, el aluminio va a aumentar la sensibilidad. ¿Ya? Así que todo va a depender de cuánto va a estar presente en la mezcla del explosivo. Lo mismo con las emulsiones. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de las emulsiones con los otros explosivos? Es que esta es 100% líquida, ya en todas sus fases o en todos sus componentes, tanto oxidantes como reactantes y también los sensibilizantes. Son todos líquidos. Entonces aquí yo tengo soluciones líquidas o acuosas de nitrato de amonio. En los combustibles tengo aceite y parafinas que también son líquidos. Y en el sensibilizante va a ser en formato de gas, pero en general el explosivo completo va a ser líquido. Y eso también lo podemos llevar a una comparación en tema de tamaño de la sustancia que lo componen. Además del estado, por supuesto. Por ejemplo, el ANFO, la parte sólida, que es mayoritaria, que el nitrato de amonio va a ser de tamaños de 2 milímetros promedio. ¿Ya? Yo les comenté antes que los PRIL o estas perlitas de nitrato de amonio tienen que estar entre 1 y 3 milímetros. Entonces, el promedio van a ser 2. Su estado sólido, su velocidad de detonación mínima deberían ser 3200 metros por segundo o 3,2 kilómetros por segundo. En el caso de la dinamita, va a bajar la sustancia en tamaño, va a ser 10 veces menor que la del ANFO, o sea, va a ser más difícil identificarla, y esta va a ser la TNT, de 0,2 milímetros en estado sólido. Eso va a proporcionar que este explosivo tenga una velocidad de detonación mínima de 4000 metros por segundo o 4 kilómetros por segundo. El hidrogel va a estar en fase sólido-líquido, el tamaño muy parecido a los componentes de la dinamita, del TNT de la dinamita, y va a asegurar una velocidad de detonación mínima de 3,3 kilómetros por segundo. En el caso de la emulsión, ya había mencionado que es un explosivo 100% líquido. Su tamaño, por lo tanto, es mucho menor que los anteriores, ya por no tener como fases sólidas dentro de su composición. Va a ser bastante pequeño, 0,001 milímetros, o sea, eso ya son prácticamente micras.
migra los componentes de la emulsión. Y velocidad de detonación mínima de 5.000 metros por segundo. O 5 kilómetros por segundo. ¿Ya? Súper buena las características de la emulsión, básicamente en todas sus propiedades del explosivo mismo. Aquí hay otra tabla comparativa respecto a los diámetros críticos para cargar explosivos. Ya aquí tenemos, por ejemplo, barrenos o pozos con diámetros de 50 milímetros o menos. ¿Qué quiere decir eso? 2 pulgadas. 2 pulgadas o menos que se recomienda utilizar hidrogeles y dinamitas, y yo agregaría también emulsiones encartuchadas en formato de cartucho. O sea, todo lo que es minería subterránea, donde se utiliza principalmente la perforación de 2 pulgadas o menos, hidrogeles, emulsiones o dinamita en formato de cartucho. ¿Ya? En ningún caso ANFO, que es lo que más se utiliza en pequeña minería, pero no es lo más recomendable. ¿Dónde aparece o dónde se recomienda la utilización del ANFO recién? Es sobre 2 pulgadas de perforación. Entre 2 y 4 pulgadas. Recién ahí se puede utilizar ANFO, porque ese es como el diámetro crítico del ANFO. 2 pulgadas. Bueno, pues yo diría que debe ser más, pero los fabricantes dicen que por lo menos 2 pulgadas debería tener. Yo diría que el diámetro crítico del ANFO deberían ser 4 pulgadas o 100 milímetros, que son equivalentes. Pero bueno, los fabricantes dicen que sobre 2 pulgadas ya se puede ocupar. Claro que no va a tener las mejores condiciones de desarrollarse. Por ejemplo, vamos a aprovechar que tenemos acá la velocidad de detonación. Un ANFO que se ocupa en 2 pulgadas o 50 milímetros va a tener una velocidad de detonación de 3.000 kilómetros por segundo aproximadamente. En cambio, un ANFO que se utiliza sobre 4 pulgadas o 100 milímetros de perforación va a alcanzar velocidades de 4.000 metros por segundo o 4 kilómetros por segundo por lo menos. ¿Ya? Así que por eso les digo que, a pesar de que los fabricantes dicen que se puede ocupar acá, las condiciones o el desarrollo de la detonación con el ANFO en esas condiciones no es bueno. ¿Ya? Pero los otros explosivos sí funcionan bien, pues hidrogeles, dinamita, aquí también falta como las emulsiones. Ya las emulsiones tienen aplicaciones en todo tipo de diámetro. Esta tabla yo no sé por qué no la incluye, pero se sabe que las emulsiones se pueden ocupar en todo tipo de diámetro. Desde 1 pulgada a 2 pulgadas y así en adelante. Solo que después va cambiando como el formato. Ya, por ejemplo, los explosivos que están acá, ya el ANFO y el hidrogel se podría cargar a granel. O sea, sin un envase que lo contenga. Cuando superen las 4 pulgadas ya todos tienen que ser a granel. Ya, por eso aquí se incluye también el ANFO pesado y las emulsiones. Porque todo tiene que ser sin empaque o sin envase. Ya, porque los pozos son muy grandes, entonces si metemos un cartucho ahí va a quedar demasiado separado, y eso no se justifica. Ya la idea es que los explosivos, sobre todo si yo busco fragmentación o todo el pozo, ¿ya? Todo el diámetro del pozo. Ya acá tenemos la tabla que les comentaba de que uno puede ver que los anfoluminizados, que son los que están acá, con aluminio al 5%, al 10% o al 15%, no alcanzan a ser resistentes al agua. O sea, aumenta la densidad, pero no es tanto como para hacerse resistente al agua. Así que un ánforo minizado no me sirve para minería subterránea, por ejemplo, donde hay presencia de agua. Ya, se debería ocupar donde no hay presencia de agua, un ánforo minizado.
¿Qué es lo bueno del ánfora luminizado? Que la potencia la hace subir mucho. ¿Bien? Aquí están como las variaciones en la potencia que se dan por el cambio o el aumento de los porcentajes de aluminio en la mezcla. ¿Dónde pasa eso también? Además del ANFO, con las emulsiones. En las emulsiones también yo le puedo agregar aluminio y su potencia va a ir aumentando de forma considerable. Eh, lo que sí, su densidad no varía tanto. eh, o sea, esta densidad se da por el hecho de la combinación entre emulsión y aluminio, no por el aluminio mismo. Porque la emulsión en sí, por sí sola, es resistente al agua. ¿Ya? No necesita el aluminio para hacerse resistente al agua. Así que, en este caso, em, el aluminio va a ser más importante en términos de potencia y energía. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un límite de 15% de aluminio. Se fijan, en todas las combinaciones tenemos un límite de 15% de aluminio. ¿Quién me podría responder el por qué no se recomienda seguir aumentando la cantidad de aluminio en la mezcla con los explosivos? ¿Mm? ¿Por qué creen ustedes que no se recomienda eso? Seguir, por ejemplo, con 20% de aluminio, 25, 30. ¿A qué se debe eso? Menor la explosión, ¿no? No lo entendí muy bien lo que dijo. Algo de la explosión, pero no entendí muy bien el fundamento. Ujú. ¿A qué se debe? Pues a que aumenta mucho el volumen de gases. El volumen de gases. Miren, Sí, puede ser, pero quizás no es lo más como relevante o la propiedad que se ve más afectada. ¿Cuál creen ustedes que es la propiedad que se ve más afectada si es que yo agrego mucho aluminio en la mezcla? ¿Mm? La sensibilidad. La sensibilidad, sí, esa es. ¿Ya? Y esa es la que se hace peligrosa, porque un explosivo muy sensible significa que tiene poco control y que puede ser iniciado por golpes, por calor, etcétera, etcétera. Y así que por eso el porcentaje de aluminio llega hasta 15%, porque agregar más aluminio significa sensibilizar más el explosivo. Y eso no es bueno, porque yo pierdo como el control dentro de las tronaduras que quiero realizar. Y entonces aquí hay un esquema como general de los explosivos que utilizamos en minería, explosivos químicos o industriales, rompedores, como también se les conoce, eh, que tienen control, a los que yo de cierta forma puedo darles indicaciones respecto al tiempo en el que pueden salir, en la forma que quiero que se propague la energía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces volvemos a ver los grupos de altos explosivos, de agentes de voladura y otros especiales que hay acá. Alto explosivo, que vamos a tener TNT, gelatina, que son las dinamitas más líquidas, dinamitas más secas, hidrogeles y emulsiones sensibilizadas. ¿Ya qué quiere decir esto? Eh, bueno, los altos explosivos yo les dije desde un principio que los podíamos ver como los explosivos que están con envase. ¿Ya? Entonces, en este caso, los hidrogeles y las emulsiones que están acá sensibilizados, significa que están envasados o en cartuchos, pero que además deben tener un porcentaje relativamente alto de aluminio. Ya por eso son sensibilizados. En cambio, cuando no estén en cartuchos ni estén muy sensibilizados, se van a comportar como agentes de tronadura. Las emulsiones y los hidrogeles, que las slurries son los hidrogeles, ¿ya? Ese es otro nombre que se le da a los hidrogeles.
slurries. Entonces va a depender principalmente del formato en el que se encuentren. Sin cartucho, agente de voladura, hidrogel y emulsión. Con cartucho y aluminio, alto explosivo. Otros que se comportan como agente de voladura son los anfos pesados. Y en general todas las combinaciones que se pueden hacer entre estos tres. Ya, pero principalmente anfos pesados. En los especiales que tenemos acá en este grupo, vamos a encontrar sísmicos, de voladura controlada y permisibles. Los sísmicos son generalmente detonadores eléctricos, que se usan para pruebas geofísicas, para ver cómo son las velocidades de las ondas P, las ondas S, que tienen relación con los cambios en la corteza que hay en el manto. No son como para usos mineros, sino que más geofísicos. La voladura controlada de los explosivos que hemos visto, tenemos, bueno, hasta el momento, el anfo liviano, y podríamos tener también las emulsiones en cartucho para precorte, ¿ya? Para voladura controlada. Y permisibles o de utilización del carbón son unas dinamitas especiales, ¿ya? Dinamitas que no generan mucho volumen de gases, no tienen una energía tan alta y tampoco producen chispas ni calor excesivo. Ya, porque eso se necesita utilizar en el carbón, sobre todo cuando son faenas subterráneas. Ya, pero eso en general, aquí podríamos resumir como todos los explosivos mineros en diferentes grupos, dependiendo de la aplicación que voy a realizar con cada uno. Y acá también falta en este grupo de los altos explosivos las pentolitas. Siempre como que se olvida agregar las pentolitas, ¿ya? Y son súper importantes. Así que aquí deberían estar en este grupo también, aquí con la TNT, puede que estén en ese grupo de las TNT, las pentolitas. ¿Ya? Bueno, y como no están en esa clasificación, yo los voy a agregar acá, una clasificación aparte. Pero ¿qué es lo que yo busco con esta clasificación de la pentolita y además con el fabricante que la va a estar haciendo? Es que veamos que en algunos casos se van a comportar distintos de forma visual, ¿m? Que aquí yo estoy viendo pentolitas de colores, por ejemplo, y también de propiedades, ¿m? Según la ficha técnica que proporciona el fabricante. Entonces, uno de los que fabrica pentolitas se llama Maxam, ¿ya? Maxam es una empresa española que es reconocida a nivel mundial. La verdad no sé cuántos años lleva en la industria, pero yo supongo que por lo menos 50 años debe llevar. Y llegó en el 2004 a Chile. O sea, no lleva mucho tiempo. Pero de todas formas, se ha ganado harto terreno Maxam en las empresas mineras. ¿Ya? Porque tiene algunos productos que son buenos, como los hidrogeles, ¿ya? Maxam probablemente es el mejor fabricante de hidrogel a nivel mundial. Pero las pentolitas, que se llaman Rio Booster, ese es el nombre de las pentolitas de Maxam, Rio Booster. ¿Cuál es la característica que tienen? Es que se dan en colores distintos, ¿ya? Esto va a depender de los gramos de pentrita que tiene cada pentolita. Entonces las más pequeñas van a ser verdes, las de 450 gramos van a ser amarillas, y así. Por cada gramaje van a tener un color característico, cosa que los otros fabricantes no lo tienen, ¿ya? Pero Maxam sí le da como ese valor agregado, entre comillas, de diferenciarlas por color. Pero en cuanto a sus características de propiedades del explosivo o de la ficha técnica, va a tener densidad de 1,6, que es como la más alta que uno encuentra en los explosivos mineros, velocidad de detonación superior a 7000
metros por segundo, resistencia al agua excelente, potencia relativa en peso y en volumen. Eso significa esta RWS y RBS, potencia relativa en peso y en volumen, con respecto al ANFO, superior, por supuesto, ya porque son mucho más potentes que el ANFO. Por su lado, Orica, que es otro fabricante conocido a nivel mundial, va a realizar o va a producir la pentolita que se llama Pentex. Es el nombre de la pentolita de Orica, Pentex. ¿Cuál es la diferencia con la de Maxam? Bueno, una diferencia visual es que todos los Pentex son naranjos, ya no hay diferencia de colores en esta pentolita cilíndrica. Características técnicas, prácticamente las mismas, 1,6 gramos por centímetro cúbico, velocidad de detonación superior a 7000 metros por segundo, resistencia al agua excelente siempre de estos productos, calor desarrollado 1231 kilocalorías por kilogramo. ¿Qué significa esto? Es la energía que libera el Pentex de Orica. Y el volumen de gases 612 litros por kilogramo. Potencia relativa en peso y en volumen respecto al ANFO siempre superior, son más potentes. Orica es una empresa australiana. Bueno, muchos consideran que es como el fabricante más importante de explosivos a nivel mundial. Ya, pero yo diría que más que fabricar explosivos, Orica se caracteriza por fabricar sistemas de iniciación superiores a todos los demás fabricantes. Ya la próxima semana ya vamos a empezar a ver los sistemas de iniciación y ahí Orica se desmarca, o sea, es como el mejor en ese campo. Ya, pero en explosivos no creo que sea el mejor, desde mi punto de vista y humildemente lo digo. ¿Ya? Y aquí vamos a ver un ejemplo con las pentolitas. Entonces, estos productos, bueno, se van a dar en empaques diferentes, dependiendo de los gramos que tengan. Ahí van a ser la cantidad que va a caer por caja también. Pero, en general, estas van a ser las características técnicas del Pentex de Orica. ¿Ya? Podríamos decir que está el de Maxam y Orica como el mismo nivel en pentolitas. ¿Ya? Pero hay uno que los supera a los dos, que son las pentolitas que hace un fabricante chileno. Mire, fíjense acá, 1,6 de densidad, energía 1230, volumen de gases 612. Enaex, que es la empresa nacional de explosivos chilena, orgullosamente chilena, tiene una pentolita que los supera a los de Orica y a los de Maxam, porque tiene una densidad mayor y también genera presiones y liberación de energía superior a las de Maxam y Orica. También el volumen de gases que produce esta pentolita, que es el APD, la pentolita de Naex se llama APD. Es el nombre que Naex le dio. La superan prácticamente todas las propiedades a las otras, ¿ya? Así que, bueno, Naex, como les dije, es una empresa chilena. Ha tenido como diferentes dueños. Uno de los últimos es Sigdo Coopers. Ahí tienen como una filial, generaron como una alianza con ellos. Bueno, también con otros más, ya, pero no tiene sentido mucho hablar de eso, de las alianzas que ha hecho Naex con otras empresas. Pero lo importante es que Naex, respecto a explosivos como Pentolita y sobre todo Anfo, el líder en Sudamérica. Y yo creo que si tuviera la posibilidad de expandirse más a nivel mundial, probablemente estaría peleando ahí con todos los otros fabricantes que hay a nivel mundial como Maxam y Orica. ¿Ya? Porque la calidad de los productos de Naex es súper buena. Y eso, de cierta forma,
nos muestra a nosotros que la minería chilena está al primer nivel mundial, ¿ya? Y todo lo relacionado con minería chilena, ya sean explosivos, en perforadoras, máquinas de carga, de transporte, ya todo lo que se hace en Chile está al más alto nivel. Y por eso muchos países también nos ven como referencia en temas mineros, po, ¿ya? Por ejemplo, yo he sabido de casos de universidades de España que mandan a sus estudiantes acá a Chile a aprender de minería porque somos como superiores en varios ámbitos a la minería que ellos tienen. Ya, pero volviendo al ejemplo de Naex, ellos, tanto en pentolitas como en anfo común y en anfo liviano, son superiores a la competencia. ¿Dónde tiene debilidades en AEX? Bueno, con el anfo pesado, porque Orica hace mejor anfo pesado que en AEX, y porque en AEX tampoco tiene como un hidrogel como lo tiene Maxam, ¿ya? Que Maxam ahí no tiene competencia con los hidrogeles. Pero si desde el punto de vista de faenas que están trabajando en sectores secos o desérticos, lo más probable es que NAEX siempre gane esos contratos o esas licitaciones porque el anfo común y la pentolita que ellos ofrecen es mejor técnicamente y es más económica además. O sea, los valores andan por ahí, pero aún así es más económico. Y eso es porque NAEX además es productor de nitrato de amonio, ¿ya? Es de los 3 más grandes productores de nitrato de amonio a nivel mundial. Entonces eso hace que sus anfos sean más económicos que los de la competencia. Entonces ahí muchas veces también hacen negocios entre ellos, entre los fabricantes, se intercambian productos. Pero bueno, eso ya es otro tema. Lo importante es que, y con lo que nos tenemos que quedar, es que acá en Chile la minería está al primer nivel o al más alto nivel si lo comparamos con otros países, ¿ya? Bueno, eso con los explosivos que se utilizan en minería a cielo abierto. La próxima semana vamos a ver lo que son los sistemas de iniciación,